Bienvenidos, amigos, en la cancha. El 28 de junio de 1945 nació oficialmente el Club del Fútbol Monterrey, tras la redacción de su acta constitutiva. Un día antes, el 27 de junio, los primeros accionistas del equipo, Paul Probert, José Fidalgo, Daniel Mir, Ramón Cárdenas Coronado, Rogelio Cantú, Miguel Talavera y Miguel Galán, habían acudido con un notario público para registrar formalmente al equipo. La primera directiva estuvo encabezada por Enrique Ayala Medina como presidente, Paul Probert como vicepresidente, Ángel Escobedo como secretario y Ramón Cárdenas Coronado como tesorero. En la primera temporada de su historia, el equipo tuvo que entrenar en una cancha del campo militar y jugar en el Parque Cuauhtémoc, un campo de béisbol prestado por la cervecería Cuauhtémoc. El Monterrey debutó oficialmente la mañana del domingo de 19 de agosto de 1945 en el Parque Cuauhtémoc con un triunfo de 1-0 sobre el club San Sebastián de León, gracias a una anotación del hispano-argentino José Che Gómez. El primer director técnico fue Manuel Galán y la primera alineación fue la siguiente: Raimundo Palomino, Anterior Medina, Enrique Lizano, Miguel Quesada, Santiago Bonilla, Gonzalo Buenabat, Guillermo Cuadros Vidal, José Che Gómez, Octavio Gene Rivera, Leonardo Chanclas Zamudio y Arnulfo Avilán. En su primer año, el club enfrentó la falta de apoyo económico, patrocinios e infraestructura adecuada, en una ciudad en la que el béisbol era el deporte más popular. La noche del 14 de septiembre de 1945 ocurrió la mayor tragedia de la historia del club. El autobús en el que bajaba el equipo hacia Guadalajara se incendió mientras abastecía de combustible en San Juan de los Lagos, Jalisco. La mayoría de los jugadores dormían y fueron sorprendidos por las llamas. Algunos tuvieron que ser hospitalizados debido a las fuertes quemaduras y dos de ellos, Guillermo Cuadros Vidal y el costarricense Enrique Lizano, fallecieron semanas después y varios tuvieron lesiones graves que les impidieron continuar jugando al fútbol profesional. El golpe fue devastador y el equipo estuvo cerca de abandonar el torneo, pero otros clubes presentaron jugadores y así llegaron elementos como Enrique Esquelada, Manuel Pando e Ignacio Trellas, entre otros. A pesar del complicado del torneo, el argentino Emilio Baldonedo brilló al anotar 19 goles en 19 partidos disputados. Con un esfuerzo notable, el Monterrey terminó la temporada, aunque en el último lugar. En aquel entonces no existía ni el descenso ni la segunda división, y el Monterrey fue su inicio de preparación para la temporada de 1946 a 1947. La directiva, comandada en ese momento por Ramón Cárdenas Coronado, no consiguió patrocinios y decidió solicitar la baja temporal del club. Aunque esta primera temporada fue agridulce y dejó un legado importante en la historia del club y de Nuevo León haber iniciado el fútbol profesional en el estado. Pronto habrán de surgir nuevos dirigentes y jugadores que retomarían este legado. Tras 6 años de ausencia, el club renació en 1952 bajo el liderazgo de los nuevos promotores del fútbol, encabezados por el entonces presidente de la Asociación de Fútbol Nuevo León, el doctor Carlos Canseco. Para el entonces, la ciudad de Monterrey contaba ya con un inmueble apropiado para este deporte del Estadio Tecnológico. Además, la Liga Mayor se había convertido en primera división y en 1950 se había creado la segunda división, a la que los nuevos dirigentes del Monterrey tuvieron que solicitar su admisión para poder regresar al fútbol profesional. La mayoría de los clubes de la segunda división se oponían al ingreso del Monterrey. Debido a las largas distancias, la Federación Mexicana de Fútbol decidió que los clubes de primera división también participarán en la decisión. El apoyo de los clubes del máximo circuito fue clave y finalmente el 14 de julio de 1952 se hizo oficial el ingreso del Monterrey a la segunda división bajo la razón social Asociación Deportiva Monterrey. En las semanas previas al inicio de la temporada de 1952 y 1953, la directiva decidió que el uniforme estará compuesto por un short azul y un jersey a rayas verticales azules y blancas. Año después, el doctor Canseco contaría que el diseño replicaba al de su equipo de preparatoria, el cual a su vez emulaba al famoso Club Asturias. El doctor Canseco presidía aquella directiva en la que también estuvieron Ramón Oviedo, César Saldaña, Ramón Pedrosa Langarica, Manuel Bañuelos, José Fidalgo, quien había estado en la directiva del equipo de 1945, Manuel Ortiz, Leopoldo Urdiales, entre otros. Rafael Navarro Corona Navarrito, entonces entrenador del equipo del fútbol del ITSM, se hizo cargo del nuevo equipo en la pretemporada.
hasta la llegada del técnico español José Muguerza, quien dirigió al Monterrey en la temporada de 1952 y 1953. Más allá de los resultados deportivos, el objetivo de la directiva era consolidar un equipo de fútbol profesional en la ciudad. En esa temporada nació el apodo de los Rayados. La evidencia apuntaba a que de manera espontánea y como forma de reconocer al equipo, los aficionados que asistieran al Tecnológico se referían al equipo de la casa en ese mote. En septiembre de 1952, el periodista César Saldaña ya los llamaba Rayados en sus notas en el periódico El Porvenir. Desde entonces, el apodo se volvería parte de la identidad de nuestro club. El Monterrey tuvo que sortear penurias económicas, aunque el fútbol comenzaba a ganar adeptos en la ciudad, seguía siendo un deporte que generaba poco interés entre los regiomontanos. La taquilla era la principal fuente de ingreso del club y las entradas al Tecnológico eran bajas, por lo que la directiva tenía que realizar rifas y otras actividades para obtener más recursos económicos, y en la temporada de 1954 y 1955 el español Manuel Pando se hizo cargo de la dirección técnica de los Rayados, y en ocasiones también como participaba como jugador. El Monterrey tuvo una mejor participación al ganar 10 de 26 partidos. Esta mejoraría deportiva y ánimo a los directivos y a soñar con el ascenso y a invertir más en el equipo. La participación de nuevos accionistas como José Calderón Ayala permitió traer refuerzos con experiencia en el máximo circuito. Así llegaron elementos como el portero José Cruz Portillo Martínez, Miguel Buruela, Salvador Saucedo y el argentino José Antonio Juárez y Vicente Gualberto Laperuta. Pando armó un equipo poderoso y equilibrado en todas sus líneas. El ascenso y el primer título profesional del equipo se confirmaron el 15 de enero de 1956. Ese día perdió el Celaya, que era el más cercano perseguidor del Monterrey, aunque los Rayados aún no jugaban el partido de esa jornada. Ya eran campeones. Ese fue el primer título profesional del fútbol para la ciudad de Monterrey, y los Rayados estaban de regreso en el máximo circuito. La temporada de 1956 y 1957 marcó el regreso del equipo al máximo circuito de nuestro fútbol. Se mantuvo la base del plantel que logró el ascenso y se sumaron jugadores nacionales y extranjeros de experiencia, como el peruano Augusto Arrastro, los argentinos Jorge José Gilardoni, Antonio Mario Imbolini, y la apuesta de la directiva el legendario Horacio Casarini, el goleador mexicano que todavía se mantiene entre los máximos anotadores del fútbol nacional. Los refuerzos más destacados fueron portero Humberto Gama y el defensor argentino Héctor Cacho Usal, quienes se convirtieron en emblemas del equipo durante los 50 años. El Monterrey regresó a la primera división el 8 de julio de 1956. El primer triunfo llegó 2 meses y medio después, el 23 de septiembre de 1956, cuando los Rayados se impusieron 2-0 al Oro, con anotaciones de Raúl Alba y Antonio Imbeloni, quien había relevado en la dirección técnica a Manuel Pando. Lamentablemente, el equipo no obtuvo resultados favorables y al final de la temporada sufrió el primer y único descenso de su historia. La segunda etapa del Monterrey en la segunda división de 1957 a 1960 fue diferente a la primera de 1952 a 1956. La directiva realizó una fuerte inversión y armó un trabuco. El equipo fue protagonista y serio contendiente al título en las temporadas de 1957, 58 y 59, quedándose en ambas como el subcampeonato. La asistencia al estadio mejoró, pero la deuda superaba los ingresos del club. En el 59, Canseco encontró el apoyo de un grupo de entusiastas empresarios que amaban el fútbol, liderado por José Rivero Azcárraga, Lorenzo Garza Sepúlveda, Javier Madero, Domingo Benavides y José Calderón, entre otros. Juntos integrarían al Comité Pro Fútbol, una sociedad cuya misión sería sanear las finanzas y regresar al equipo a la primera división. Una sola temporada le bastó a la nueva directiva para cumplir con la promesa de volver a la primera división. Héctor Cacho Usal dirigió la primera mitad de la temporada del 59 al 60, pero la directiva consideró que Usal debería enfocarse solo en jugar y contrató al técnico Diego Mercado. En la penúltima jornada del 13 de marzo de 1960, los Rayados se impusieron 2-0 a los Tigres en el primer clásico regio entre ambas escuadras. El resultado los colocó en una posición privilegiada en donde solo dependían de sí mismos para ascender. El 20 de marzo, con anotaciones de Julián Briceño y los argentinos José Antonio Moro, Juárez
y Eugenio Almirón, Rayados venció 3-0 a los Orizaba y logró el ascenso a la primera división. La alineación que consiguió el título fue Humberto Gama, Pablo Thompson, Héctor Usal, Jesús Lachuta Medina, Eugenio Almirón y Ángel Lama, Agustín Chiras Prieto, Julián Briceño, Gustavo Gato Cuenca, José Antonio Juárez y Nicolás Pipo Telles. La afición rayada, que ya era mucho más numerosa, celebró grande el título y saltó al campo para cargar en hombros a sus ídolos. Aquel segundo campeonato de Rayados en segunda división sería aderezado con el título de campeón de campeones obtenidos en el 12 de junio de 1960, el vencedor de 1-0 al Oviedo de Texcoco, en el Estadio Tecnológico con anotación de Agustín Chiras Prieto. Los Rayados estaban de regreso en el máximo circuito y esta vez el ascenso sería definitivo. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video. No se olviden dejar su poderoso like y suscribirse y nos vemos en la parte 2. En Amigos en la Cancha.